Esta historia comienza con Yomu y Yuyuko tramando un maléfico plan reuniendo la primavera de Gensokyo para hacer florecer al Saigyo Ayakashi, mientras Marisa le muestra a Reimu que capturó a Cirno. Seguía siendo invierno incluso en época de primavera, un nuevo incidente, pero Reimu no quería chambear. Su trabajo era resolver incidentes para conservar el equilibrio natural, así que Marisa lo haría. No sabía dónde ir, así que recaudaría información encontrándose a Letty White Rock, mientras a ella le saca fotos, entrando a Mayohiga buscando a Chen en una casa muy loca, incluso encontrando a Alice en su casa siendo detenida por sus muñecas, preguntando a Patchouli, siguiendo a Lily White y pasando las Prism Rivers hacia un agujero que estaba absorbiendo la primavera, yendo al otro mundo y estrellándose con las escaleras hacia Hakugyokuro, el palacio del otro mundo, subiéndolas hasta encontrarse a Yomu con Paku, la jardinera mitad humano mitad fantasma, dándole una oportunidad de regresar a su mundo, pero Marisa sabía que ellos eran los responsables. Yomu la subestimaba al no ser la sacerdotisa. Ella era Marisa Kirisame, una maga ordinaria. Las espadas de Yomu cortaban casi cualquier cosa y arrinconan a Marisa obligándola a utilizar sus artimañas, que Yomu logra deflectar hasta que Marisa sale volando en su escoba para atropellarla. ¿Ha hecho daño? Apareciendo Yuyuko Seiyoji, la chica fantasmal de otro mundo. Reimu seguía de chill en lo que entra Sakuya Sayoi, la sirvienta del demonio escarlata. Su ama le pedía que resolviera el incidente. Era su deber como sacerdotisa conservar el balance natural. Simplemente esperaba el momento adecuado, preguntando si morir en el otro mundo le permitiría a Marisa descansar en paz. Debía recuperar la primavera. Yuyuko no se andaba con bromas y la ataca con todo. El Saigyo Ayakashi necesitaba poder primaveral para volver a florecer, hipnotizando a Marisa con bellas mariposas y disparando un potente rayo para ser salvada por Reimu. Así que Yuyuko usa el florecer y ataca con su técnica definitiva, evadiendo todo y atacando con una Master Spark, pero Yuyuko evita y el mini hackero estaba averiado, sin darse cuenta de que Reimu erigió una barrera de talismanes a su alrededor. Tal era el poder de la sacerdotisa del templo Hakurei, recuperando la primavera para beber sake. Las hadas y yokai se tranquilizaron y armaron una fiesta en el templo. Incluso los responsables iban a festejar. Por el desorden del festejo, odiaba resolver los incidentes, disculpándose con Marisa. Su flojera hacía que no fueran visitantes. Remilia sabía que Reimu habría actuado incluso sin intervención de Sakuya, llegando a Alice en el mejor momento. En Hakugyokuro pensaban que el plan fue un fracaso, pero eso nunca importó. Le habría gustado que floreciera. Reimu no se dio cuenta de lo ocurrido y sale Sanae de la casa. Memories of Phantasm es un anime hecho por fans que recrean los juegos de la saga Toho, así que algunos sucesos pueden ser diferentes a los ocurridos en los juegos al ser libremente interpretables. No está asociado a Sun ni a Team Shanghai Alice oficialmente. Suwako no la quería ayudar, ya que ella tenía que hacerlo. Estaban teniendo una celebración, muchos personajes estaban ahí. Kanako quería brindar por Gensokyo después de su incidente, y el del geyser al inframundo. Incluso la Satori y sus mascotas estaban ahí, a pesar de que se deberían sentir más culpables. Pero gracias a ellas consiguieron termas, llegando las chicas de la mansión. Aya tenía el nuevo número del periódico Bum Bum Maru. Flandre no quiso ir y Meilin se quedó cuidándola. El periódico hablaba del incidente de la niebla escarlata, aunque no se hablaba mucho de Marisa, ya que Reimu atraía más clickbait. Suika quería beber, y muchísimo. Sanae quería saber del incidente para mejorar como sacerdotisa, ya que incluso provocaron uno que involucró a todos en la montaña yokai. Sabía que Yukari estaba cerca. Salió para hablar con ella. No les agradaba a Satori por su lectura de mentes y ser una yokai del inframundo. No le quería contar a Sanae de ese incidente. Yukari tenía algo que ver, pero desaparece. Aún quedaban secuelas de ese momento, como que Marisa se cuele fácilmente a la biblioteca. Aprovecharían que Reimu no estaba para contar el incidente. Un verano en el que Cirno y Dayo se enfrentan a Marisa, quien estaba con ella investigando una misteriosa mansión. Esta apareció repentinamente cerca del lago. A ella le temía Hong Meiling, la chica china, así que decidió infiltrarse, pero siempre volvía al mismo sitio. Algo siempre la devolvía. Debía haber algo muy valioso, así que Marisa arrolla a Cirno. No había nadie vigilando, por lo que entra sin problemas. Saquearía y acabaría con los yokai que encontrara. Era una mansión muy elegante y iba al sótano. Entrando a una habitación llena de juguetes destruidos. El ataúd estaba vacío, pero llega Flandre Scarlet, la hermana del demonio. Era la primera humana que conocía además de Sakuya. Llevaba muchos años encerrada ahí y la ataca. Un juego muy divertido. Nadie quería jugar con ella y sus juguetes eran muy frágiles. El plan estaba casi listo. Finalmente cubrirían a Gensokyo de niebla. Controlaría humanos y yokai, expandiendo una niebla escarlata que pone a todo Gensokyo en alerta. Marisa y Flan seguían jugando en la biblioteca. La niebla procedía de ahí, pero Flan no estaba enterada de nada. Su hermana la apartaba y Patchouli la encierra en agua fluyente. Los vampiros no la podían atravesar fácilmente. Como maga, debía ser en parte responsable de la niebla. Ese era el deseo de su ama Remilia. No solían comer humanos, así que la dejarían ir. Marisa podía usar magia, así que no se retiraría. Patchouli la subestimaba al ser una simple maga humana. Le enseñaría el poder de una maga que la estudiaba desde antes de que ella viniera al mundo. Un poder asombroso que deja a Marisa contra las cuerdas. El incidente del geyser se resolvió con normalidad, pero estaba al nivel del de Remilia. Ambos se resolvieron satisfactoriamente gracias a que Yukari actuaba en las sombras. Los yokai debían causar incidentes de vez en cuando. Si las cosas se salían de control, simplemente debían resolver. Igual les tendrían que echar un ojo a ellas y al geyser, para que no muchos yokai del inframundo subieran a Gensokyo. Sabía que Reimu podría encargarse, tenía potencial, y la pobre Chen se estaba ahogando, siguiendo de Chile en la fiesta. Mientras seguían contando la historia, Reimu tuvo un papel muy importante. Sakuya no podía contar toda su parte. Reimu en el camino se encontró yokai como Rumia o Meilin, la portera, a quien acaba de un ataque. Marisa seguía peleando contra Patchouli, evadiendo más de sus ataques y utilizando sus artimañas. Flan siempre había estado sola, su hermana la mantenía muy distante. Arrasó con Meilin y el portón, encontrándose con Sakuya y Sayoi, una humana con un poder muy
peculiar que logra sorprenderla. Si se interpone en su camino, la exterminaría como un yokai cualquiera. Detenía el tiempo y atacaba con cuchillos que debía evadir. Incluso detenía el tiempo de sus amuletos. Marisa logró derrotar a Pachuli y liberar a Flandre, quien no quería jugar más, preguntando si le temía a Pachuli, pero no dejaría que el miedo ni nadie controlara su vida. Flan debía aprender de ella. El asma de Pachuli la dejó mareada. Reimu creía que como maga podría vivir bien en la aldea humana. Su final se acercaba. Los humanos temían su poder, acorralando a Reimu con una lluvia de cuchillos. No lo comprendería. Solo ella y Remilia podían comprender ese poder tan misterioso, acabando con Reimu, quien realmente era un señuelo de talismanes que la siguen. Controlar el tiempo funcionaba, pero era inútil una vez que la atrapó. Gensokyo estaba lleno de poderes así. Su sacerdotisa no tendría problemas. Se adaptaba muy rápidamente gracias a su instinto, restringiendo todos sus ataques y atacándolo con un orbe que no le deja escapatoria. Encontrándose a Flan con Remilia, la derrotaría y saldría de la mansión. Marisa ayudaría, sacando Flandre a Levatein. Pensaba que la persuadió Marisa. Flan siempre fue una buena chica. Permaneció en su cuarto por cientos de años. Los sirvientes de la mansión también eran distantes. Seguía siendo una niña después de todo, pero se cansó y saldría lanzándose con Levatein, respondiendo con Gungnir. Un castigo era necesario. El choque de poder era impresionante y llevan la pelea al cielo. Una lluvia de ataques muy potente en la que nadie cedía. Reimu llegó tarde. Esa pelea era de las hermanas y no deberían interferir. Pensaba que Flan se encargaría. Era muy poderosa, pero Remilia encuentra una abertura. Reimu creía que por una vez Marisa fue útil al convencerla. Remilia le da un abrazo. Estaba orgullosa de su madurez. No lo odiaba. Era su querida hermanita. Simplemente fue demasiado sobreprotectora. Si derrotaban a la sacerdotisa tendrían todo Gensokyo para salir a jugar, así que se encargarían de ella juntas. Se reconciliaron y la batalla real iniciaría. Era Remilia Scarlet, la siempre joven demonio escarlata, y la hermana del demonio escarlata, Flandre Scarlet. Como sacerdotisa devolvería toda la normalidad. Esa niebla era para bloquear la luz solar. Dominarían así todo el sitio. Quien gane la batalla se quedaría con Gensokyo, atacando ambas al tiempo, así que Marisa y Reimu debían esquivar y atacar con cuidado. Reimu acorrala la Levatein de Flandre, quien usa Four of a Kind, mientras Remilia detiene un Master Spark con Gungnir, así que Reimu utiliza el Fantasy Seal para acabar con las copias y crear un gran orbe Jing Yang que peta todo el lugar. Aya sacaría las noticias. Ahora todo se resolvió, incluso para las antagonistas. La fiesta era todo un desmadre y llegaba a su final. La historia no era tan buena como la pintaban. Luego de eso, Marisa inició a visitar la biblioteca, aunque no era una ladrona, solo pedía las cosas prestadas hasta el día de su muerte. Su destino estaba en Gensokyo. Fue un cambio que benefició a todas. Remilia robó el pudín de Flan ya que estaba mimida, iniciando una pelea de chill en el cielo estrellado. Realmente se llevaban bien. Siempre que no fuera en su templo las dejaría pelear. Llegando Yukari cerca del final, Suika les estaba sirviendo sake a todos. Sugaur lo creaba. Fue una bonita noche. Llegando Nitori al geyser, Shotoramaru y Nazrin traerían a Hijiri Byakuren de vuelta al mundo, quien una vez fue sellada. Hace mucho que Shikiaki no iba a Gensokyo. Algo terrible estaba ocurriendo. Cirno y Dai estaban en el campo de girasoles. Su instinto de la más poderosa le decía que Kazami Yuka, la maestra floral de 4 estaciones, era peligrosa. En el templo estaban saliendo flores de todas las estaciones. Definitivamente era un incidente, pero no encontraron nada al investigar. No había un yokai culpable ni peligro. Lo dejarían estar. Reimu no le daría noticias, así que investigaría por su cuenta. Las chicas veían como Cirno era adornada por Yuka. Eso no sería una noticia ganadora. Kaguya veía como Erin atendía a Medicine Melancholy, quien podía controlar el veneno. Con eso podrían crear medicina. Dai estaba escondida. Le hizo una travesura a Reisen envenenando su comida, haciéndose la muerta y agarrándola. Le daría su propia medicina, pero seguía sin ser una buena noticia. En la mansión por la noche, quería inventar una falsa con el incidente de la niebla, pero Sakuya la intercepta convirtiéndola en un puercoespín. Muchas flores estaban saliendo en el jardín de Pachi. Cada tantos años esto solía ocurrir, pero no parecía haber daños. Flan y Meilin se estaban divirtiendo. Gensokyo era el hogar ideal para todas, sacando una mandrágora que grita y peta, llegando Eki al puesto de Mistia, saliendo Moko y Keine. Yomu se estaba quejando de Yuyuko y Komachi de Eki. Tenían mucho en común por sus jefas. Komachi era la culpable del incidente, ya que ningún alma se estaba transportando por el río Sansu. Kigan estaba lleno de ellas. En ese momento debía trabajar el doble y se va sin pagarle a Mistia, quedándose con Yomu. Eki era en Masama, medía los pecados de las almas que iban al inframundo. Al ser residente de este y mitad fantasma, Yomu tenía una percepción distinta, ya que podía asustar e influir a los habitantes de Gensokyo en sus visitas, así que la juzgaría por ello. La enviaría al infierno como humana y a ella les tomó una foto. Pensaba que estaba relacionada con el incidente. La noticia sería un descuido por parte del inframundo. Era en parte cierta, ya que Komachi no resolvió. Compartía la culpa por no supervisarla correctamente, pero el incidente no tenía relación con el inframundo ni Gensokyo. No sacaría un buen artículo. Las almas que poseían las flores venían del mundo exterior. Era un incidente externo y la debía juzgar. Sus fake news tenían una influencia negativa en sus lectores. Le daría un regaño a ambas, ya que hoy tenía el día libre. Realmente fue un regaño histórico. Sanae se estaba acostumbrando a Gensokyo, aunque Kanako debía seguir recolectando fe para que confíen más en ellas. Ese año estaba ocurriendo un incidente. Las almas del mundo exterior estaban poseyendo las flores, haciéndolas florecer. Desastres naturales y conflictos causaban ese incidente, que suele ocurrir cada 60 años. Sanae estaba preocupada al venir de ahí. Tarde o temprano, todas las almas cruzarían el río Sansu para ser juzgados por Eiki. Algunos irían al infierno y otros esperarían su reencarnación en el otro mundo. Era cuestión de que Komachi hiciera su chamba para acabar con el incidente. Sanae se preguntaba por un lugar después de la muerte. La escoba de Marisa no era para limpiar. Eiki iba de camino a regañarlas, pero Reimu confiaba en que no había hecho nada malo. Su espejo veía cada acción. Definitivamente la juzgaría por algo. No servía de nada hacerle frente. Tarde o temprano las juzgaría y enviaría al infierno. Marisa y Suika pensaban escapar, pero Reimu las detiene. Eki no quería ser admirada. Simplemente cumplía con su trabajo. Y Komachi sabía que esos regaños eran para reducir sus penas antes del juicio final. Ella tomaría la noticia en primera plana. Kanako y Suwako restaurarían una fe real. Cirno se encuentra con la sombra del yokai legendario de Idarabochi, mientras Meilin mimía
Daiyosei buscaba a Cirno en casa de Alice, ya que fue a buscar al yokai gigante. Confiaba que lo derrotaría ya que congeló a un sapo weón, incluso a Daiyosei, quien se fue después de eso. Quería disculparse por enojarse, contándole a las chicas sobre Daidarabochi, pero Reimu no había oído de él. Sanae pensaba en un robot gigante, en el mundo exterior era fantasía, pero en Gensokyo podían ser reales. Seguro lo confundió con el globo promocional de los Kappa. Hicieron un bazar cerca del geyser para usarlo como energía. Alice pensaba que pudo ver el globo, o algo más. Ese globo era potenciado por la energía de Yatagarasu, quien manipulaba los poderes del sol, el peor enemigo de una hada de hielo. Viéndola volar, así que van tras ella, quien entra al geyser donde cada vez hacía más calor, acercándose al fondo, encontrándose a Utsuko Ryuji, la flama divina, el sol subterráneo. Era la encargada de acabar con los intrusos creando un pequeño sol. Satori estaba preocupada de que Oku cumpliera mal su trabajo. Todos los poderes de Cirno se derretían, pero no se rendiría hasta encontrar al Daidarabochi para reconciliarse con Dai, quien justo llega a su rescate. Lucharían juntas con un Perfect Freeze que congela a Dai. Oku no pensaba encontrarse a alguien más idiota que ella, y su hueco le mete un sombrerazo. Su labor era espantarlos, no acabarlos. Meilin seguía con su siestita y al final el globo se infla. Eso era lo que Cirno vio, pidiéndole perdón por enojarse. Serían amigas para siempre, contándole lo ocurrido a Marisa, pero Alice no podía contar la verdad, ya que no pudo devolver la muñeca a su tamaño original. No debía preocuparse tanto. En Entei, Kaguya le encarga a Erin llevar a cabo su plan, el incidente de la noche imperecedera, creando así una falsa luna sobre la real. Como vampiros se dieron cuenta de que esa luna tenía que ver con un invitado reciente, y Yukari ya como se le aparece a Reimu. Yomu y Yuyiko también iban de camino. Esa noche no terminaría. Marisa y Alice también se encaminan. Para los humanos simplemente era una noche larga, pero los yokai sabían más cosas, derrotando a algunos fácilmente, pero Keine no dejaría a nadie entrar a la aldea humana. Ellas resolverían el incidente, pero Reimu lleve de camino al bosque de bambú. Ese bosque perdía a todos quienes entraran, pero encontrarían al responsable. Alice estaba preocupada por Marisa, al ser una humana corriente, siendo atacadas y encontrándose a Reimu. No tenían razón para estar ahí. Además estaba junto a una yokai. Reimu también estaba con una, ya que Yukari manipulaba las brechas y límites, pensaba que el incidente era cosa suya. Pensaban que Reimu era cómplice del incidente y Yukari alimenta aún más el malentendido, así que Marisa inicia una pelea contra Reimu. Alice se encargaría de Yukari, utilizando Master Spark, tratando de evadirlo pero chocando y haciendo un desastre en el bosque. Había una mansión en un lugar muy inusual. El plan era luchar para desvelar esta mansión, en la que estaría el responsable. En su entrada estaba Reisen, Udonge y Naba, la lunática coneja lunar, luchando en un pasillo infinito. Para los yokai la luna era una fuente de poder, elogiando que encontraran a Entei, pero confiaba en sus ojos lunáticos para ganar el 2 contra 1, mientras Reimu y Marisa continuaban por un pasillo que se extendía infinitamente sobre la tierra, encontrándose a Tewi, derrotándola fácilmente. Era una conejita terrestre y vivía en ese bosque. La dueña de Entei era la princesa de la luna, Kaguya, quien fue exiliada por traicionar a los Lunarians. Al terminar su exilio fueron a recuperarla, pero Kaguya siguió huyendo con Erin. Llevaban más de 1000 años ocultándose en ese bosque. Su crimen fue ver el elixir Horai de la inmortalidad. Esa historia tenía un precio y el pasillo se desmorona dejándolas en el espacio. Las mantuvo ocupadas el tiempo suficiente. Ese camino llevaba a la falsa luna y estarían acabadas. Les contó la verdad, pero consiguió tiempo. Era Erin Yagokoro, el cerebro de la luna. Pensaba que no podrían contra ella. Los humanos tenían una vida y experiencias muy cortas en comparación de una sabia que había vivido desde hace más de 1000 años. Definitivamente era la responsable y tratan de atacarla con todo. Pero el hechicero ni se inmuta. Mientras las yokai seguían contra Reisen, quien la sumió en la locura, así que Yukari utilizaría su as bajo la manga, invocando a Yomo y Yuyiko, a quien era incapaz de enloquecer, y acaba con ella de un tajo. Las cosas que su espada no podían cortar eran cerca a ninguna. Cumplieron su labor, y Erin acabaría con ellas por encontrar a Entei, invocando un árbol ramificado que las ataca, poniendo a Marisa en peligro mortal. De niña, Keine le enseñó a Marisa la historia de un cortador de bambú y la princesa de la luna. Yukari aún tenía otro as. Mientras el tiempo se detiene, Isakuya salva a Marisa. Yukari las trajo, ya que estaban devolviendo el favor de traerlas. Recuperarían la luna y castigarían al culpable. Eran vulgares terrestres. A Remilia le daba igual de donde viniera. Su derrota estaba predestinada. Acabarían con ella utilizando todo su poder, congelando el tiempo llenándolo todo de flechas. Una cantidad que no sería capaz de detener, logrando abrumarla para que Marisa y Reimu acaben con ella, usando Master Spark y Fantasy Seal. Recordando cuando se quería disculpar con Kaguya al crear el elixir, ella debió ser castigada en su lugar, pero gracias a ello conoció un mundo distinto a la luna. No quería regresar, incluso siendo absuelta. Era feliz en Gensokyo. Erin también bebería el elixir y se quedaría junto con ella en la tierra por la eternidad. Nunca estaría sola, acabando así con la falsa luna. Ellas vivían ahí incluso antes de la creación de Gensokyo. Pensaba que habían abierto una brecha en la barrera, por eso se preocuparon. Las de Entei también se preocuparon en vano. En el mundo exterior, la fe y el miedo se perdían, mientras en Gensokyo se fortalecían. La barrera Hakurei era una obra maestra. La falsa luna era una caja dentro de otra. No había necesidad de crearla para huir de sus perseguidores. Solo Yukari podía interferir con la barrera siempre que fuera necesario. Marisa seguía con ganas de pelear contra Reimu, y sale Kaguya Horizon, la pecadora de la eternidad y lo instantáneo. Erin se sentía responsable, pero lo estaba haciendo por su bien. En su vida eterna incluso 1000 años eran poco. No debía afligirse por el pasado. Eran los primeros visitantes en un buen tiempo, así que les daría un duelo hasta el amanecer. Todos pelearían, menos Yukari. Unos hermosos fuegos artificiales, mientras Moko carga a Cirno fuera del bosque. La noche acabó y el día volvió a la normalidad. Todos disfrutaban de un amanecer común luego de la eterna noche. Derrotaron a Kaguya en su juego Danmaku. En la montaña yokai, los Tengu tenían órdenes de no hacer nada en lo que vuelve Yukari. Era un buen lugar. Aprovecharían que Reimu estaba ocupada para crear una gran brecha en la cima de la montaña, trayendo así el templo Moriya, junto a Yasaka Kanako, el avatar de montañas y lagos, mientras las chicas reciben una carta de invitación a una prueba de valor en Entei. Era un gran evento presentado por Entei. Ella aprovecharía para sacar la exclusiva. Reimi ya salió. La prueba era llevar
llevar un talismán a la casa del guía y volver a Entei. En el camino hay un cementerio, aunque los yokai no les impactaría. Se podrían encontrar con un legendario monstruo inmortal y la sacerdotisa que exterminaría cualquier yokai. Claro. Solo que Reimu no participaría siempre que no causaran problemas a seres humanos. Erin podía conocer muchas cosas complicadas, pero las cotidianas no las conocía tanto, llegando Sakuya tarde. De la prueba lo importante era el monstruo inmortal. Al comer su hígado, también lo serían. A Marisa no le interesaba la inmortalidad, solo quería conocer un yokai impresionante y tal vez algún tesoro. No sabía si Remilia quería el hígado. Era el turno de Marisa. Mientras Remilia caminaba sola por el bosque encontrando la casita y atacando, encontró a Fujiwara no Moko, la figura de Horai. Si no lo hubiera atacado, la habría dejado pasar. Era muy insolente, al creer que unos pocos cientos de años la ponían al nivel de una inmortal que había vivido más de 1000. Se venía un enfrentamiento épico. Definitivamente quería su hígado. Realmente se podía conseguir la inmortalidad. Moko una vez fue humana y consiguió sus poderes tras vivir 1000 años. Era comparable a un gran yokai, pero no consiguió la inmortalidad con ningún hígado. Sakuya le sacó la sopa Tei. Esa prueba era una mentira. Llegando Marisa para presenciar la batalla de Remilia, pero es detenida por Keine para que no le hagan 2 contra 1 a Moko. Era energética pero imprudente, y la luna llena de esa noche era real, creciéndole cuernos y cola. Era Keine Kamishirasawa, la mitad bestia que devoraba la historia. Descubrieron demasiado tarde a Kaguya. Remilia utilizaría Gungnir y Moko su poder Fénix. Llegando Sakuya con Kaguya, la historia de la inmortalidad era falsa y la atraviesan, regenerándose como si nada, enojándose con Kaguya ya que siempre le tramaba cosas. Ella fue responsable de la prueba de valor y en su día volverle a inmotar con el elixir Horai que ellas trajeron de la luna. Para inmortales como ellas, el aburrimiento era su mayor enemigo, por eso inventó esa prueba de valor. Iniciarían una batalla épica que se ve desde Lei Entei, unos hermosos fuegos artificiales. Keine se podrió a Marisa y al amanecer estaban las dos. Cuando los humanos mueran y Yogi desaparezcan, en el fin del mundo ellas seguirían juntas, incluso si se odiaban, pero Moko encontraría una forma de deshacerse de ella, dándoles de compensación una piedra lunar. Sakuya le pregunta si el hígado era para ella. La vida humana era corta en comparación de la de un yokai, pero se quedaría junto a ella mientras viva. Volviendo Moko con Keine, al abrir Lei Entei a Gensokyo, su trabajo como guía solo aumentaría. Se pondría muy divertido, declarándose Sanae Kochiya como la nueva sacerdotisa de Gensokyo, junto al templo Moriya dedicado a Yasaka Kanako. El templo Hakurei estaba muy descuidado, el suyo traería la verdadera fe, y ataca con el poder de una diosa que cumple milagros. Le darían tiempo para dar una respuesta. Suika pensaba que eventualmente lo nuevo reemplaza a lo viejo. No necesitaba tiempo ni una respuesta, solo tenía que enseñarles cómo se resuelven las cosas al estilo Gensokyo, acabando con Shizuha y Minoriko, haciendo girar a Hina y poniendo en alerta a la montaña por un intruso. Era Reimu y estaba atacando a todos en su paso. Marisa estaba infiltrada a cambio de una data para el periódico, no la dejaría salir. Ahí avisaba a sus superiores que se encargaría. Pensaban informarle antes a Reimu del templo Moriya. Marisa tenía otros planes, solo que no llevaría la cámara. Ahora mismo no iría como periodista. Todo iba en marcha. Reimu se estaba enfrentando a los Tengu. Ellas observarían sus peleas y avanzando por la cascada hasta encontrarse a Aya. No podía pasar su intromisión por alto. Reimu no tendría piedad, pero frente a suyo no estaba la periodista. Era Aya Shamimaru, Tengu de la montaña yokai, invocando muchas hojas que la envuelven. Mientras eso Marisa planea escabullirse. No se perdería de algo tan interesante. Aya era la Tengu más veloz de Gensokyo y Reimu no la podía seguir con la vista. Aya estaba montando una escena para poderle decir algo. El templo Moriya era también un problema para la montaña. No podían ellas solas contra Kaneko, así que le pide que unan fuerzas. Ella confiaba que Reimu podría contra ellas, pero por sus superiores tenía que fingir que trataba de detenerla, así que harían como que pelearon y Reimu la derrotó, cosa que ocurre de manera no muy actuada con un Fantasy Seal. Rebuscando Marisa, viendo a Nitori con una capa de invisibilidad haciendo el tonto, así que le mete un escobazo. Era Nitori Kawashiro, capa del Valle Nitori. Era un invento interesante y le muestra un cohete de río, poniéndose unas gafas ya que peta e inunda todo. Todavía necesitaba mejoras, solo quería probar sus inventos. Marisa venía por el templo, le ayudaría después de terminar. Nitori la guiaría, podría hacer lo que quisiera, siempre que los Tenku no se enteraran. Además, Kappa y humanos han sido sinceros amigos desde tiempos inmemorables, encontrándose Reimu con Kanako y Sanae. Y Yasaka Kanako era la diosa del viento y del templo Moriya, quien derrotó a Suwako, una diosa nativa, y se quedó con este templo. Sanae Kochiya era un amigo capaz de cumplir milagros, una diosa viviente. Los templos debían reunir fe, así que le ofrece trabajar para ella o abandonar el suyo. Pero el templo Hakurei era la máxima autoridad de Gensokyo, no le cedería su lugar a nadie. Con una nueva Miko, los yokai no se contendrían. Esa era la razón de traer al templo Moriya, iniciando una pelea con Sanae, invocando estrellas que Reimu evade, mientras los pilares de Kanako la atacan acorralándola. Se mantenía firme incluso contra dioses, pero el templo Moriya todavía tenía su carta de triunfo. A Kanako le gustaban los conflictos, actuaba de esa manera por Sanae, pero de momento no intervendría. Encontrándose a ella con Hatate, siempre podía dar una versión de los hechos que la beneficiara, pero todo empezaba a temblar y un taladro Kappa sale de la tierra y se estampa. Le echaría parte de la culpa al Nitori. Marisa llegó justo a tiempo. Ahora sería un 2 contra 2. Le enseñaría Danmaku real con su Master Spark. De vez en cuando era útil, pero Sanae no se rendiría. Suwako evita que caiga. El combate real iniciaría. No pensaba salir, pero al ver que Sanae se esforzaba, no podía quedarse de brazos cruzados. Era Suwako Moriya, el pináculo de los dioses nativos. Definitivamente sería una premisa. Suwako era la diosa original del templo Moriya. Se decía que desapareció después de perder contra Kanako en los tiempos de los dioses. Siguió operando desde las sombras. Requerían la batalla de Suwa, ahora contra el templo Hakurei. Disparando, pero Reimu esquiva y Suwako ataca a Marisa, quien huye en su escoba, invocando unas manos de la montaña. Kanako controlaba el viento mientras Suwako controlaba la tierra. Tenían la batalla a su favor. Esa mano la estaba persiguiendo, pero la apachurra con otra, salvándose gracias a una barrera de talismanes, evadiendo más ataques y disparando, así que irían con todo, impulsándose con el mini hacker contra los pilares de Kanako y... ¡Bastión!
y cayendo al agua. Reimu utilizaría el Muso Tense, encerrándolas con un montón de talismanes y petando. Eso estuvo cerca. En el mundo exterior la fe se acababa. Los dioses estaban siendo olvidados y perdiendo su poder hasta desaparecer. Tarde o temprano ellas seguirían ese destino. Los humanos ya no necesitan dioses, solo les quedaba desaparecer, hasta que llegó Sanae, quien les prometió que en Gensokyo recuperarían fe y seguirían existiendo. Todo lo hicieron por ella, aunque los yokai de la montaña desconfiaban en ellas, por eso trataron de reemplazar a Reimu. Debían reparar su templo y hostear un banquete. Reunirían a todos los yokai de la montaña, despertando a Sanae mientras todos celebraban. Se les daba bastante bien. No eran los dioses aterradores que pensaban que serían. Podían comprenderse y divertirse. Saliendo Reimu para encontrarse con Yukari, pensaba que se quería deshacer de ella. Los yokai atacan humanos y los humanos los exterminaban. Ese era el equilibrio de Gensokyo. Si un mando era demasiado fuerte, debía equilibrarlo. Nadie amaba a Gensokyo más que Yukari y Yakumo, el yokai de las brechas y límites. De la confianza venía la fe. Su fiesta ayuda a mejorar la relación de la montaña con el templo. Reimu debía estar más alegre de que Marisa estuviera para ayudar, en lo que llega Suika con muchos invitados para mejorar este banquete. Entre más estuvieran sería mejor, pero una nube tormentosa se alzaba sobre Gensokyo, bajando de ella Tenchi Hinanai, la celestial. Marisa preguntaba a Suika por un posible atentado contra Reimu, que leyó en el periódico de Aya. Deberían advertirla por si acaso, llevaba 2 días sin estar en el templo, enojando a Tenchi por robar duraznos del paraíso. Tal vez tendrían que ir a rescatarla, pero Aya no estaba en casa. Satori sabía lo que quería pedirle por su lectura de mentes, no le ayudaría. No pensaba que Reimu estuviera realmente en peligro, simplemente quería divertirse. Había una especialista para buscar cosas en el templo Myoren, Hijiri Byakuren. La gran maga sellada podría ayudar con su búsqueda. Nazrin, la pequeña, diminuta e inteligente comandante, tenía la habilidad de encontrar lo que buscara, guiándola a la mansión escarlata. No creía que Remilia planeara algo así, preguntando si Reimu había entrado, pero no había nadie en la mansión, hasta que llega a la sala principal. Reimu fue comida por Remilia y no a besos, simplemente estaban bebiendo algo que inventó Sakuya. Llevaban 3 días haciéndolo, ya que con esa oscuridad no sabían que era de día o de noche, tratando de levantarse, pero estaba bien cruda y Remilia también se cae, quedando muy manchada, temiendo que Sakuya la regañara, en lo que llega Marisa, viendo la escena del crimen. La vengaría, así que Remilia responde, llegando a Sakuya viendo que Meilin no estaba y había un caos en la mansión, deteniendo el tiempo en medio de la pelea, viendo a Reimu bien cruda continuando el combate. Ahora que la sacó de ahí tenía que explicar lo ocurrido, deteniéndose ambas al ver que Sakuya había llegado y Reimu estaba bien. Pensaba que estaba muerta, yéndonos a aguas termales. Por desgracia la fake news no sería una gran premisa. Remilia se divirtió con eso y Suika les pasa saque a todos de su guard que lo creaba infinitamente. Marisa y Reimu eran muy cercanas y menos mal Pachi no se vio envuelta. Todo fue simplemente un malentendido por saltar a conclusiones muy rápido, y a mi editora le van a faltar calabazas para censurar toda esa escena sin que YouTube me mande carios a casa. Como sacerdotisa debía ser más consciente. No podía desaparecerse 3 días por estar bebiendo. Debía por lo menos disculparse o agradecerle por su preocupación. Y Yukari no salva el canal, dejándole tremendo notición a Aya. Había llegado el momento de que Yukari y Yakumo formaran una brecha, una que les permitiría llegar a la luna, llegando Ren Kusami con Maribel Harn. En el periódico de ese día había noticias sobre la luna. Ella leía las noticias en el celu, no sabía de la luna pero sí sobre la misión a Marte. Debían hablar sobre el tour a la luna. Los ojos de Renko decían el lugar y tiempo exacto con ver la luna y las estrellas. Querían saber qué revelarían en la superficie lunar. Querían ir al tour, aunque era muy reciente. Debían apurarse antes de que se agotaran las entradas. La estación daba igual, ya que el clima no afectaría en el espacio. Otoño igual era lo mejor. Irían durante la luna de cosecha otoñal. Llevarían dango, que la princesa Kaguya estaba comiendo. Se habían enterado de que los terrestres invadirían la capital lunar. Le interesaba conocer más sobre la Tierra. El espacio era fascinante. Mary pensaba que a Renko no le gustaba la Tierra. A las 4:30 sabía que podía ver la estrella de la tarde. La Tierra no tenía mucho más por descubrir. Por eso estaba celosa de los ojos de Mary. Le mostraban un mundo maravilloso y le habría gustado ver cómo cayó la barrera lunar. Un libro abandonado hablaba del lado oculto de la luna, la capital lunar. Les gustaría ir antes de que la humanidad avance. Debían prepararse y estudiar más de la capital. Y la destrucción de la barrera. No sería un tour barato. Pasando unas chicas y unos pósters curiosos. Se decía que el elixir Horai de la inmortalidad estaba en la luna. No era nihilista. Claramente quería vivir. Por supuesto que bebería el elixir si se daba la oportunidad. En las leyendas, la inmortalidad era retratada como un problema, ya que estas eran una advertencia para los codiciosos y una declaración de rebelión. Pero el elixir no quitaba la muerte, removía su límite entre esta y la vida. No estaría viva ni muerta, una necrofantasia. En la luna, Kaguya estaba siendo juzgada. Había una conspiración entre Omoikane y Agokoro y ella contra su majestad. Ella tomaría toda la responsabilidad, pero no dejarían impune a Kaguya por ser partícipe de la creación del elixir Horai, la droga prohibida. Lo hizo por Erin. Quería asumir toda la culpa, pero ambas iban contra los deseos de su majestad. Querían sentenciarlas al peor de los castigos, y Agokoro no recibiría la pena máxima, pero Kaguya sí, por crearla y beberla. Era impura y manchó el nombre de la capital lunar. Sería desterrada. La princesa Kaguya dejó la capital. El emperador seguramente no bebió el elixir. En la historia no se menciona que siga con vida. Seguramente alguien más se la llevó. Además se hablaba de la destrucción del elixir, pero no sería fácil destruir algo que concedía la inmortalidad. Irían a investigar por su cuenta. Pasando al plan de Yukari, quien logró llegar a la capital lunar, las hermanas Watatsuki harían su reporte. Muchos yokai terrestres atravesaron la barrera por el pasaje de la luna llena. No permitirían su invasión. Se suponía que Yagokoro vigilaba los movimientos de yokai terrestres, pero acompañó a Kaguya en su destierro. Las Watatsuki eran todavía muy inexpertas. Sasarae debía
resolver. No permitiría que manchen el suelo lunar. Ahí estaban Suika, Yukari y Yuyuko. No sería fácil rodear la barrera de la capital. Debía esperar a que alguien escape. Suika guiaría a las tropas mientras Yukari acababa con la barrera. Yuyuko debía actuar sin que nadie se entere, cayendo las tropas lunares con un rayo y avanzando Watatsuki no Yorihime. Tenían un grupo 10 veces mayor. La tenían fácil. Y envía el ataque, saltando ella y siendo vista por Sasarae, yendo por él y teniendo un combate desventajoso. No se le despegaba, ni dejaba utilizar muchas técnicas, esquivando incluso su ataque engañoso, volviéndose gigante y preparando un desenvaine. Suika le metería un ostión, pero el tajo llega y la vuelve pequeña. No podía crecer, y la obliga a retirarse atacándola a lo lejos y lanzando un meteoro que destruyó de un espadazo. Yukari seguía concentrada, logró descifrar la barrera, pero Yorihime estaba acabando con muchos yokai. Suika también se estaba retirando y Yukari la protege. Debía guiar la retirada, su barrera no duraría mucho. Imbuyendo su abanico con el cierre del portal, fueron superadas por la inteligencia lunar que detuvo el portal y les tendió una trampa. No podrían volver. Watatsuki no Toyohime les ofrece rendición. Los terrestres eran seres impuros, y la trampa del sabio maestro detuvo su escape. Si el tour lunar era demasiado caro, podían pensar en otras formas de ir, como hicieron los yokai. Hace 10 años del incidente, los conejos hablaban de otro atentado. Pensaba dejárselo a Yorihime, aunque ella y los conejos se habían ablandado mucho. Ya era mayor. Unos terrestres no serían nada para ella. Si realmente venían, tenían ayuda de la gran maestra Yagokoro. A día de hoy no quedaban muchos de sus aliados en la capital. Ellos no podrían ir a visitarla, pero confiaban en que estaría bien. En la tierra celebraban el Reiketsu con Dango. Ahora le decía a Erin. Existían otras formas de llegar a la luna y se para frente a la fuente, pisando el reflejo y haciéndola brillar. Llegaron al mar de la luna. La temperatura realmente no era un problema y comen duraznos. Quedaban 10 minutos de portal para que investiguen, despertando en la banca. Fue un bonito sueño. Rimo y Marisa no tuvieron tiempo en pantalla, aunque la historia de Erenko y Maribel es de unos 10 años en el futuro. Este fananime está hecho por fans y para fans. No está relacionado a Team Shanghai Alice ni a Sun directamente. Esta adaptación no es la verdad absoluta ni busca hacerlo. No es una adaptación oficial. Viendo pasar a Sanae por una casa, la viejita estaba muy feliz de verla. Todos en el barrio la estaban esperando, pero no la dejan hablar. Estaba de vuelta. Incluso con la era de la ciencia, algunos lugares tenían un encanto anticuado. Tokio, el lugar de Erenko, solo era retro. Todavía no encontraba una brecha, pero la atmósfera del lugar era como sus sueños, y estaban cerca de su destino. Se preguntaban quién podría vivir ahí. No sabían cuándo se escribió ese libro. Tal vez hace muchos años. Lo que tenga que pasar, pasará. Llegando al Templo Moriya, una construcción muy antigua y rara de ver en Kioto. Así que entrarían, llegando a un templo pequeño y una caja de donaciones. La cortesía eran 5 yenes. 10 era inaceptable, pero a día de hoy los dioses eran casi olvidados. Seguía sin sentir una brecha. Pensaba que se equivocaron, pero estaban en el lugar correcto. Alguien regularmente vive ahí y ve en un buzón. Kochiya Sanae. Era el lugar correcto, pero seguía sin ver las brechas. Debían adentrarse más, viendo un escrito al dios Mishaguji. Eran dioses nativos venerados en Suwa, la deidad natural de Moriya. La familia Moriya heredaba estos rituales por generaciones, pero su gran deidad se retiró al ser derrotada por el dios Takeminakata. Habían dejado a Asurita, ya que pocos creían en dioses al ser negados por la ciencia. El Japón actual era una tumba para ellos. Renko la tenía merecido. Gracias a su sombrero tenía más defensa. Su apariencia era antigua, pero lo remodelaban, cuidando ese aspecto antiguo, llegando a un jardín con carpas. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar, y se resbala siendo salvada por Renko, quien se le cae encima, llamando la atención de una anciana. Estaban buscando a Sanae. Ella era su hermana mayor, y Yayoi. Sanae ya no estaba en este mundo, no había muerto, no se sabía nada, pero confiaba que seguía viva en otro mundo, Gensokyo. Ellas sabían de él y las invita a pasar. Era increíble que a día de hoy vinieran a visitar a Sanae, preguntando cómo la conocían, a pesar de que se desvaneció. Ahora era como si nunca hubiera existido. Se desvaneció de las memorias de todos. No era lo mismo que ser olvidado después de morir. Nadie sabía nada de ella, ni siquiera en los registros del gobierno estaba, como si hubiera sido borrada de la existencia misma. El hombre del buzón lo escribió al ser la única que la recuerda. No todo se había ido, mostrándole el libro. Era Sanae, con el atuendo de sacerdotisa Moriya. Seguro era la única que la recordaba al ser su hermana, viéndose en el pasado cuando se iba a la ciudad. No la verían mucho tiempo y estaba muy triste, pero vendría de vez en cuando. Desde ese momento nunca la volvió a ver. Ni siquiera ella conocía los detalles al estar fuera. Estaba en malos términos con su familia y no volvió en esos 4 años. Tras graduarse vivió en Yokohama, pero volvió por Sanae. Al volver la personificó. Ella ya no estaba, pero los vecinos pensaron que era ella, y a Yayoi no les importaba. Contaría cuando eran muy jóvenes. Desde siempre tuvieron una buena relación y Sanae dependía mucho de ella, pero al ser descendientes de dioses debían celebrar rituales. El secreto de la familia Kochiya era muy importante, pero no tenía poder espiritual. No podía ver ni sentir a los dioses. Por eso, siendo la mayor, no fue asignada sacerdotisa. En cambio, Sanae tenía un poder espiritual grande desde que nació. Podía comunicarse con ellos desde siempre. Incluso los mejores de otras generaciones sabían que ella podía interactuar con ellos. Ella, en cambio, era rechazada por su clan. Aún así tenía buena relación con Sanae e ignoraban los tratos diferentes. Llegando al ritual de las artes secretas, le pedían que se retire. No tenía sentido seguir en esa familia. Al ser los rituales lo único importante, ignoraron su carta de ingreso. Al volver la personificó. Nadie preguntó de dónde venía y se encontró una carta de Sanae que decía que había dejado este mundo. Kanako-sama decidió ir a Gensokyo, un lugar con fe verdadera. Como sacerdotisa debía ir con ellos, pero nunca olvidaría a su hermana. Confiaba que la recordaría por siempre. Su único remordimiento era no poder verla una última vez. Desde ese día vivió como Sanae, y ella era una persona no deseada. Volviera o no, a nadie le importaría. La cuestionaron sobre artes espirituales, pero en su día Sanae hablaba mucho de ellas. Eran secretos de sacerdotisa, ni siquiera los creyentes dudarían. Y al dejar de ser Sanae se dio cuenta de que la percepción, el templo y las
las leyendas habían cambiado, preguntando si ese era el templo Suwa, dedicado a Takemi Nakata, quien fue derrotado por Takemi Hatsuchi, y huyó a Suwa, donde conquistó sobre Mishaguji, convirtiéndose en su deidad principal. Esa era la historia después del cambio. No sabía mucho, pero un dios desapareció junto a Sanae, Suwa Komoriya. Sanae tampoco lo sabía, pero antes del cambio la deidad de Suwa era Suwako, delegando a Mishaguji como su familiar. Mishaguji era un dios vengativo, y como Suwako podía apaciguarlo, consiguió muchos seguidores, tantos como para crear un país, hasta que fue atacado por Yasaka Kanako. Takemi Nakata no existía en esa historia. Todas sus menciones anteriores eran de Kanako, quien en los registros se convirtió en Takemi Nakata. Kanako atacó a Suwa y Suwako se defendió con armas de hierro, pero Kanako conocía su debilidad y lo corroyó. Suwako admitió su derrota y le dio el mando a Kanako. Todo registro de ellas había desaparecido, aunque en su libro había información de ellas. Su historia, al igual que Sanae, seguía ahí. Como Suwako era una existencia de fe pura, se fue a otro mundo, cuando esta fe disminuyó en el mundo exterior. Así desapareció de la existencia de este. Ella era la única que se dio cuenta de ese cambio. Pensaba que era por ser de la familia. A día de hoy no recuerdan el templo Moriya, sino el templo Suwa. En él se habla de dioses después del cambio. Las diosas originales se desvanecieron. Ella no podía verlos, así que no sabía si había un dios en ese templo, pero según el libro, ambas se fueron a otro mundo. El templo pudo haberse quedado vacío, sin la protección de ningún dios. Las diosas se volvieron una ilusión. Genso. Entraron a Gensokyo, mientras Sanae practicaba en un espejo, ya que debió finalizar el ritual de caza en el mundo exterior. Debía poder verlo, aunque Suwako le decía que no serviría de nada. Se preocupaba por el templo y por su hermana, así que miraría siendo una estrella. Viéndola, debía ir a hacer la comida y Suwako ve que el espejo estaba medio raro. Debía tener cuidado con mirar el exterior. Sanae no podía olvidar a su hermana. Ambas eran descendientes de Suwako, pero no apoyaba a ninguna. Tarde o temprano se iban a separar. No le gustaría ver a la Yayoi actual. Debían creer en Sanae. Si su hermana vivía en el templo, podía estar tranquila. Pero realmente Sanae había sido olvidada, preguntando por cuándo la dejó de impersonar. No había hablado con nadie de ello. Era un pecado que cometió desde su juventud. Siempre sintió celos. No podía ver la realidad al estar celosa del trato hacia Sanae. Su corazón se llenó de odio. Por eso se fue a Yokohama y nunca volvió. Ni siquiera asistió al funeral de su abuelo. Mientras la personificaba, encontró una carta. Al leerla, dejó de hacerlo. Casi no salía de su habitación. La gente se dio cuenta de que era Yayoi. Ahí fue cuando Sanae se desvaneció por completo. Era una carta de su abuelo a Yokohama. Como no quería leerla, la devolvió. Ahí dentro solo había una foto de ambas junto a su abuelo cuando eran jóvenes. Se había olvidado de esos buenos momentos. Esa foto la liberó de sus celos y odio. En sus recuerdos también habían amor y felicidad, pero no lo recordaba. Aunque quería ver a su abuelo antes de morir, no lo visitó por egoísmo. Aunque Sanae la seguía esperando, nunca fue capaz de ir a verla. Aún quería verla. Seguro Sanae pensaba lo mismo. Estuvo sola todo ese tiempo. Seguro el linaje divino de los Kochi ya se acabaría. Aunque de nada serviría heredar sangre de un dios cuando nadie creía en ellos. Aunque liberar todo lo que sentía le ayudaría a vivir más tranquila de ahora en adelante. Los registros de ese libro eran la verdad. Su entendimiento del mundo estaba distorsionado, viendo los fuegos anuales de Suwa. La realidad era más cruel que esa mentira que estaban viendo. Encontrarían la verdad. Ese era su rol, como el Secret Silent Club. Algún día plasmarían la realidad en un libro. Debían pensar un seudónimo para Mary. Futuramente Yayoi alimentaba a los peces, pensando en Sanae. La cuidaban desde Gensokyo, viendo una chica caminando por la biblioteca en búsqueda de un libro. Todo fue un sueño de Mary, quien se levanta para lavarse la cara. No sentía que fuera un sueño. Estaba mirando a través de un vidrio. Maid últimamente tenía sueños extraños y no podía dormir bien. Sueños aterradores, como si fuera otra persona, alguien griego, pero ninguno de quien haya oído hablar. Todos la llamaban Harn. Seguían pensando en la Maid. Mary nació en Grecia. Podría ser nostalgia, aunque no creía que fuera eso. Eran sueños de un pasado lejano. El señor Harn estaba de salida y se llevaba bien con todos. Pronto se iría a Estados Unidos, entrando a un local. Ellas también entraron a uno con muchos cuadros de personas de Gensokyo relacionados. Hablar sobre la Maid podría ayudar con sus pesadillas. Recordaba buenas intenciones, pero nada más. Una mansión escarlata y una señorita con parasol. Al verla recordaba a la Maid. No podía recordarla del todo. Solo podría disfrutar un café así en Grecia. Corinne los preparaba muy bien. Hoy también se vestía de hombre, aunque no había nada más. Eso daba igual. Pero sí había alguien, una peregrina. Entró a saciar su sed. Le encantaba su café, pero se decidió, sugiriéndole seguir el ejemplo de la peregrina y ser más cauta. El número de personas religiosas solo disminuía. Ella fue acosada y privada de sus padres. Su tía ya no podía mantenerla. Se quedaría sin un lugar. Incluso con ese destino, debía preguntarse si Dios existe. Adivinaría dónde la llevaría ese destino. Quería pasar por Europa antes de ir a Estados Unidos, aunque no quería dar razones. Le contaría su predicción si se las contaba, así que decidió contárselas. En una biblioteca de su sótano encontró libros con letras que no comprendía. Le costó mucho, pero descifró un castillo del diablo europeo. Todos los escritos fueron hechos por la misma persona. Sentía que la encontraría, seguiría sus pasos. Yakumo no sabía quién era ni su relación, pero quería averiguarlo. Esa pesadilla la tumbó de la cama. Aparecía en las crónicas de Gensokyo. Renko fue de visita. Tenía la pista de que estaba investigando a Yakumo, y por las crónicas suponía que era Yukari Yakumo. Debía ser el destino. Si investigaban, tal vez los otros las encontrarían antes. Aunque Mary tenía un mal presentimiento, la encontraría en su sueño como hizo la otra vez. Podría ver la Europa de hace siglos. Sabía que no era un paseo. Si algo salía mal, la protegería. Tomarse de las manos y compartir visión no serviría. Pensaba hipnotizarse, así que debían dormir juntas. Así lograrían entrar a la pesadilla. Ese año volvieron a aparecer en el castillo. Tenían ojos escarlata. Tomaría una cerveza, pero se veía muy joven. No le vendería. En lo que entra la peregrina y pide dos. La recordaba de la tienda de Corinne. Compartían su destino. Era extraño una mujer y un niño ahí. Quería ir al castillo. Debía alejarse si apreciaba su vida. Era una norma del pueblo. Si
si quería ir, debía ver al cochero. Siempre le trataban como un niño. En ese castillo había un monstruo, aunque por su búsqueda iría donde fuera, sin importar el peligro, advirtiéndole que la curiosidad mató al gato, pero debía dar el paso. Pidiéndole que cierre sus ojos, la peregrina era igual a la maid, pero en otro aspecto era muy diferente, era peligrosa, y lanza la moneda que tumbó un man. Saldrían para evitar la pelea, sería por otro camino, y la despide como una dama. El destino no la detendría, aunque ese destino fuera una muerte segura. Si continuaba, algo terrible le pasaría, si tan solo pudiera encontrar a la joven, gritando por Enco, quien estaba en un sótano. Era como una mazmorra y llama a Mary, no podía ubicarse a no ver el cielo, mientras Remilia le lleva la cena a Flandre. Debía cenar por la muñeca que le hizo Mary y desapareció, no la podría ver, Mary ya no estaba, y se le lanza atacándola. Le trajo té escarlata, y siente algo en la barrera, iría a espantarlos, y le prepararía algo rico al volver, temía que muriera por ella. A Harn se le cierra la puerta y aparece Remilia, saltando muy velozmente poniéndola en peligro, la iba a morder. Viendo a Mary entrando a la mansión escarlata, Meilin cuidaba el jardín y la saluda. Sakuya la invita a la mesa y trae el té. Remilia observaba desde la terraza, destino, cuestionando a Renko de que si alguien quisiera matar a su abuelo, crearía una paradoja temporal, aunque no se ha demostrado ninguna máquina del tiempo. Antes que ir atrás en el tiempo, se podría hacer realidad un viaje a mundos de dimensiones alternativas. Eso era bastante más probable de que ocurriera en un futuro próximo. Actualmente se está llevando un crowdfunding para la segunda parte del tercer capítulo. Dejo el link para quienes quieran apoyar a los creadores, además de sus redes sociales para que estén al pendiente. Gensokyo, un mundo que existe separado del nuestro por una barrera mística, una utopía donde los humanos viven pacíficamente con seres como yokai, hadas y diosas. Cada verano hay un gran festín en el templo Hakurei. Su templo se llena de residentes de todo Gensokyo, y esa fecha se acercaba. Pero alguien iba una noche a la caja de donaciones. A la mañana siguiente vemos a Suika escarbando en la bodega con Reimo. Fue la única que se acercó a ayudar con el festival. Sería un día largo, pero al salir Suika no ve Sake en la cesta. Tenían mucho tiempo para beber en la noche. Para que no se queje, la enviaría de compras y ella se cargaría del templo. Y al acabar de dejarlo todo se da cuenta de que la caja de donaciones desapareció. Como no podía encontrarla por ningún lado, sospechaba que lo hubieran robado, y ahí estaba de chismosa, cosa que era rara, porque ¿quién robaría precisamente esa caja de donaciones? Lo importante no es lo que había dentro, sino la caja en sí. Ella le ayudaría a encontrar al culpable, aunque Rimo sabía que solo quería la noticia, pero como periodista era muy buena recabando información. Igual seguía sin confiar, así que traería una asistenta, en poderosos 5 segundos. Eso fue demasiado rápido y se trajo a Marisa. El culpable podría ser alguien conocido, y por primera vez no sospechaban de Marisa. Debían apurarse y encontrarla. Marisa nunca dijo que ayudaría, pero si no ayudaba publicaría sus fotitos privadas, y había alguien observando, pero tenían mucha prisa. Mientras eso, Suika volvió con el Sake, pero no había nadie en casa. En la mansión del demonio escarlata, Aya pensaba que Patchouli podría ser la sospechosa, pero Aya seguía tomándole fotos a Meilin mientras Remilia se preocupaba por algo que ocurrió en la mañana. El té, vino y comida de la bodega desaparecieron la noche anterior. Al principio pensaba que alguien pudo robarles, pero era demasiado y no hubo ruido. Escuchando la conversación de la caja de donaciones, significaba mucho para Reimo, preguntándose qué hacían ahí y asustándose de Aya, que le trae el periódico Bumbulmaru. El festival del templo sería cancelado. Llegando a la biblioteca buscaban a Patchouli, quien la siente llegar. Reimo tiene una pregunta, pero ella también estaba buscando algo. Igual sospechaba de ella, mientras Aya y Marisa jugaban con libros y le dan un totazo quedando muy enojada. Volviendo a la noticia de la cancelación por buscar la caja robada, en lo que llega Sakuya, que al no encontrar el té, le trae chocolate. Patchouli también perdió algunos de sus libros. Sakuya había escuchado sonidos extraños, posiblemente Reimo y Marisa que llegaron antes. Meilin, como siempre, se mimió en su chamba y las dejó pasar. Pero Remilia tenía una idea, en lo que Patchouli las ataca con Royal Flare y Reimo ataca con talismanes, que detiene con una pared que destruye para atacarla con el Fantasy Seal, pero logra escapar y Sakuya la silencia. Sabía que sospechaba de Patchouli, pero ella era otra víctima de los robos. Perdió algunos libros y nunca sale de la mansión. La caja desapareció esa noche, al igual que sus libros o los suministros de Sakuya, todos al mismo tiempo. Definitivamente era un incidente. En Gensokyo cada tanto tiempo ocurrían eventos extraños. Niebla roja que cubrió el cielo, un invierno interminable, una luna llena falsa con una noche imperecedera. Cada uno tenía culpables. Esos eventos eran llamados incidentes. En Hakugyokuro, Yomu le trae un té y le hace una pregunta sobre el banquete. Yomu había hecho comida para acompañar y sospechaba de que ella se la comió. Si le decía la verdad, no tendría ningún problema. Debía pedir permiso en esos casos, aunque igual no esperaba que se lo hubiera acabado. No es como si pudiera. Solo comió un poquito, así que lo dejaría pasar y le preocupan los melones que dejó enfriando en el río. Yuyuko sentía que la sacerdotisa ya empezó a moverse. No podía ser descubierta todavía y Yukari tenía algo que ver. Mientras eso seguían acomodando los libros de Patchouli, pero ella los odiaba y desaparece. Marisa tampoco tenía muchas ganas de ordenar, a pesar de que Reimo fue quien causó el desastre. Ella estaba tomando té tranquilamente al discutir del incidente. Ese libro era muy importante, así que se le acerca y le lleva a un sitio. Era el libro que buscaba, sobre el movimiento de cuerpos celestes. El problema del incidente no era su desaparición, sino que ella misma fuera la única que no lo podía encontrar. ¿Qué hacía que Marisa sí pudiera? Que justamente fuera ella quien no lo podía encontrar no era una mera coincidencia, solo le diría una conjetura y debían cuidar el volumen. Nadie más se podía enterar, era su pequeño secreto y a Marisa le sonaba esa historia. Definitivamente había alguien espiando y encuentra una muñeca de Alice. Podría ser la persona de antes y sale en su escoba. Los objetos robados no tenían relación entre sí y las personas de Gensokyo que los podrían desaparecer en una noche eran muchos. Y Sakuya sospechaba de Yukari, pero a menos que tuviera asuntos con ella, no aparecería. Seguramente estaría hibernando. Esas cosas estaban por la noche, pero no por la mañana, así que desaparecieron a la noche, aunque esa era la conclusión del capítulo número 1. Así que le pregunta
pregunta a quién sospechaba y Sakuya tendría que responder, pero no se le ocurrió nada, así que se la prestaría para resolver el misterio. Era una maid todoterreno. Mientras en Entei los conejos hacían mochi, pero aún les faltaba algo, y ella sorprende a Tei. Tenían problemas con el postre y le muestran en el periódico una sugerencia, aunque necesitaban una forma rápida para hacerlos, ya que hacer el especial de la casa sería complicado, así que irían a ver unos melones en el río. Y Risen reporta la desaparición de Tei. Ni Eri ni Kaguya sabían nada, pero no podría estar lejos, así que se la encargan a Risen. Al irse, Aya tendrá el lugar para ella sola, y no le contó a Tei de la cancelación del festival, en lo que llega Yomu al río, pero no ve la sandía, que justo lleva a Tei. Debía inventar una excusa y sale corriendo mientras Risen la busca, y justo llega dándole la sandía, en lo que Yomu las alcanza y empieza a atacarlas, llegando al campo de girasoles donde se separan y Toby termina a salvo, pero Yomu logra encontrar a Risen, la convertiría en estofado de conejo y la tenía rodeada con sus clones. Preferirían utilizarlo, pero no había otra opción, así que utiliza el Lunatic Red Eyes. Mientras eso, Reimo recuerda que dejó a Suika con un encargo, quien aún borracha iría a buscarla. Mientras esto, Marisa estaba buscando a Alice en el campo de girasoles, pero se acaba perdiendo y eligiendo el camino con una muñeca mientras Yomu sigue con su pelea. Aún contra esa Spellcard, las cosas que la espada de Yomu no podían cortar son casi ninguna. Y es lanzada, pero ataca desde lejos, esquivando con un jutsu clones de sombra y baiteando con la sandía. Estaba arriba y utiliza la super patada Inaba, creando una gran explosión en el cielo, pero lo único importante era la sandía. En ella y en Tei se preguntaban por Risen, quien Tei dice que estaba buscando un postre, y por eso la castigarían. Y justo cayó encima de Yomu, pero solo buscaba su sandía que Yuyuko ya estaba comiendo como si nada. Extrañaba que estuviera en un lugar así. Al preocuparse, la siguió para animarla, pidiendo perdón por no esforzarse lo suficiente para proteger la sandía. Por eso era un aprendiz. Ser temeraria solo haría que se preocuparan más por ella. Marisa seguía sin encontrar a Alice, quien pasó cerca de Yuyuko hace poco. Debía seguirla pronto, darse prisa. Y Yuyuko no debería comer melones sin permiso, pero más adelante Marisa seguía buscando. Podría estar donde el cielo brilla, el templo Hakurei. Las memorias humanas eran ambiguas, también la de los no humanos. Solo debías preguntarle a tus compas para confirmar que estuvieron bebiendo la noche anterior. Esa bebida era sake, y ella era quien estaba sirviendo. Ese sake estaba bueno o malo, y era el envase más elegante de lo que pensaba. Para un entendimiento de su significado, debía ser experimentado por uno mismo, pero si se hacía inconscientemente, era incluso mejor. Y en la noche, Aya buscaba su cámara en el templo, viendo una misteriosa sombra en el Tori acercándose a la caja de donaciones. Definitivamente sería una buena noticia. Y en la casa de Marisa entra Alice. Predijo su llegada, debía actuar normal. Predijo que Alice vendría, se encargaría de la limpieza, lavandería y acariciaría su espalda. Pero realmente solo vino porque la invitó para ayudar con la preparación del banquete anual, y le trae la muñeca que encargó. Pensaba utilizarla como objetivo de tiro y tenía un desorden terrible, pero ve una muñeca muy pulcra, aunque esta no era suya, y habían demasiadas, por lo que entra en pánico. Pensando en si las había hecho antes, pero a Marisa le mide la fiebre y a ella les toma una foto. Tenía mucha prisa. Esa era la mañana que desapareció la caja y Alice estaba teniendo visiones, como si hubiera ocurrido antes, y en la mansión Alice buscaba a Marisa. Era en el momento en el que hablaban del incidente y el libro. Por la lluvia, esa noche no podía ver las estrellas, el clima era precioso y el té sabía distinto por la desaparición de muchas hojas de té. Saldrían en el gran banquete, pero nunca había oído de él y tenía una sensación extraña. Esas estrellas hablaban del futuro, observaciones inconsistentes, y a la noche tomó un baño. Ese día no era hoy. ¿Cómo podría ser algo así posible? Y volvemos a la escena del té en la mañana. Había incluso menos hojas de té, ni siquiera había chocolate. Patchouli sabía que no había té porque las usaban a diario. Pensaba que Sakuya se daría cuenta por sus poderes de tiempo. Definitivamente no era una broma hecha por hadas, era demasiado compleja. En lo que suena el timbre y Sakuya se desmaya en la puerta, pero no había nadie. Con una extraña niebla, se pone de pie como si nada. Solo estaban ellas dos y debían prepararse para el banquete. Ese día se estaba repitiendo y sus sucesos se alteraban según sus deseos. La mente maestra no quería que Marisa se enterara del libro. Cosas aún más extrañas podrían ocurrir y nadie más se dio cuenta de esta repetición. Alice se dio cuenta y trata de llamarlas, pero se desmaya por una extraña niebla. Remilia veía que todo estaba bien en la mansión y va a saludar a Pachi, quien le pregunta por Marisa. Sakuya y Reimu fueron a buscar la caja. Ella no fue porque debía cuidar la mansión. Al final el banquete fue cancelado, pero no concordaba con lo que dijo Sakuya. Si el día se estaba repitiendo, el banquete siempre debía ser celebrado. En cada ciclo, el día era perfecto, pero esa vez iba a llover. Los eventos habían cambiado y suena el timbre, pero Pachi detiene a Remilia. No debía salir y Sakuya seguía a Reimu. Aya tenía muchas fotos y era su culpa por enviarlas a la mansión, en lo que Sakuya detiene el tiempo con Illusion Wall. Y con Lunar Clock para detener a Aya, quien tenía muchos artículos y fotos, una de la caja de donaciones, así que le pregunta y sale corriendo. En lo que Marisa llega al templo donde festejaban aún con el banquete cancelado, pero al llegar estaba lloviendo y había un laberinto de Toris, un banquete extraño, y justo llega Reimu preguntando por qué celebraban el banquete ese día. Cualquier razón valía, pero no la recordaba, en lo que despierta a Alice en un lugar extraño, en el que también estaba Suika. Tenía que preguntarle en persona. Marisa estaba destruyendo los Tori, pero se perdió. No estaba en el mood para un laberinto, solamente quería encontrar a Alice, quien estaba en el barco de Komachi. En el almacén, Reimu encontró algo, pero la noche que desapareció la caja, esta tenía una donación. Pensaba que tenía un nuevo donante, pero definitivamente algo extraño ocurría. La caja estaba completamente llena. Como Marisa habló con Patchouli, seguro sabían lo que ocurría. El día se estaba repitiendo y nadie se daba cuenta, pero esa noche un evento canónico ocurrió, ya que ocultó la caja en el almacén. Sabía que algo cambiaría, pero no recordaba que fue ella misma quien la cambió. Volteando y viendo a Suika, quien la regaña por desaparecer, aunque fue idea suya hacer el banquete. Esta estaba desapareciendo. Sabía que no era la Suika real y recuerda que no habían donaciones por la temporada de lluvia. Lo único que podía hacer era limpiar la bodega. Quería un incidente para chambear.
Mientras esto, Suika lloraba por no tener sake, así que Reimu le dice que haga una fiesta con su calabaza, pero sin poder no podía creer sake y entra Marisa, que justo la buscaba para aprender a hacer fuegos artificiales. Veía que Suika estaba trosta y los trajo, pero con la lluvia no podría elevarlos, así que le trae una caja sellada. Se morían de curiosidad, pero no poderla abrir la tira y van a tomar el té. Suika estaba muy emocionada por la caja y logra destaparla, pero solo era un dedo de Sukuna. Y después de un rato despierta y se mira al espejo viendo un reflejo. Otra Suika, que pregunta si le gustaba el verano. El clima y sus recuerdos perdidos volvían a ella, preguntando qué había ocurrido después de la guerra Oni. Pasó mucho tiempo y realmente quería un banquete, pero la sacerdotisa era vaga y poco refinada. Definitivamente no podrían abarcar los sentimientos de Oni y Yokai, así que ellos les enseñarían a Gensokyo que eran superiores. Un verano eterno en el que cada día celebrarían el banquete. La dejaría hacer lo que quisiera, ya que estaba aburrida. Y la otra toma su apariencia. Ese banquete sería un espectáculo. Pasando al presente, en el río Sansu, donde Marisa encuentra a Alice. No estaba muerta, solo muy borracha y solitaria, pero tenía que recomponerse, la necesitaba. Tenían que ser fuegos artificiales. Debía controlar las muñecas para elevarlos. Prometieron que harían los fuegos artificiales perfectos, no un muñequicidio. Pero que todas las lámparas se alumbran mostrando ilusiones de un festival. Y cuando el amanecer llega, ese mismo día ocurriría una vez más. Todas las demás estaban tranquilamente, intoxicadas por el verano. Reimu quería que se acabara, ya que hacía mucho calor, así que la exterminaría. Pero no sería tan fácil. Y la agarra con un sello recordándole quién deseó ese verano infinito. No fue nadie más que Reimu, y al tomar su forma la ataca. Tienen una pelea aérea en la que Reimu Azul tenía la ventaja, y la espicha. Azul o rojo, ¿cuál era la real? Nadie notaría la diferencia, y la apunta con un Fantasy Seal. El juego se terminó. ¿Quiere reiniciar el banquete? Era la única opción, y sabían que no debían confiar en Yukari, sobre este siendo el último episodio. Yuka estaba muy emocionada, pero Reimu no quería volver a pelear contra la Reimu Azul. Igual lo acaban presionando. Volviendo a la pelea, esta Reimu fue atacada por un rayo láser. Marisa había llegado al rescate.